Saludo a los hermanos con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por permitirnos poder compartir con ustedes, poder hablar de la palabra del Señor a través de este medio. Sabemos que por cuanto a la medida que ha tomado el gobierno aquí en la Argentina, ya no podemos circular después de las 8 de la noche, pero gracias a Dios que su palabra no está presa, sino que de una u otra manera la palabra de Dios puede llegar a nuestras vidas. Hermanos, como usted leyó el título de lo que vamos a hablar en esta noche, la oveja perdida que tiene que volver al pastor. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos donde la maldad se está multiplicando en este mundo, y como dice la Escritura, que el amor de muchos se enfriaría. Así que eso es algo muy notable. Eso se está viendo, que por motivo de la maldad que va creciendo en este mundo, el amor de muchos cristianos, de muchas cristianas, se ha enfriado a tal punto que algunos se han apartado de la presencia de Dios, algunos le han dado la espalda al Señor. Meditaba en estos días de personas, de hermanos que conozco, personas que cuando alababan a Dios, la presencia de Dios caía de una forma muy sobresaliente. Cuando predicaban, hablaban de la palabra de Dios, también la presencia de Dios respaldaba. Y miraba y meditaba en estos días y veía aquellos jóvenes que un día cantaban, predicaban, un día lloraban delante de la presencia de Dios, que hoy en día se han apartado, le han dado la espalda al Señor, han dejado sus principios bíblicos y empezaron a inclinarse a las cosas de este mundo, empezaron a correr junto con la corriente de este mundo. Hermano, y eso causa gran tristeza en mi corazón, causa gran dolor en mi vida al ver, como dije recién, personas que cuando alababan, cuando predicaban, la gloria de Dios se manifestaba de una forma terrible, pero hoy en día ya no están. Hoy en día se han apartado, han dejado al Señor, y eso me causa tristeza. También en estos días miraba el carácter que tiene que tener un siervo de Dios cuando ve, cuando suceden estas cosas. Muchos tal vez se puedan gozar, se puedan alegrar porque cierta persona se apartó, porque cierta persona dejó de cantar, y hasta muchas veces hasta pueden hacer burla. Hermano, pero el carácter de un siervo o del siervo de Dios no es de esa manera. Miraba a través de la palabra de Dios cuando el pueblo allí en el desierto había pecado, había hecho lo malo delante de la presencia de Dios, y veía al siervo de Dios siempre intercediendo por el pueblo, siempre intercediendo por las almas, siempre diciendo: Señor, perdona el pecado de tu pueblo, Señor, perdona la maldad de tu pueblo. Y aún un día el Señor le dice a Moisés: apártate, porque voy a destruir a este pueblo. Y ahí siempre el siervo de Dios intercediendo: Señor,
¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir las personas? Que tú lo sacaste de la tierra de Egipto para matarlo aquí en el desierto. Perdónale, Señor. Y aún vemos al siervo de Dios que estaba dispuesto a dar su vida por el pueblo. En una oportunidad dice que Moisés le dice a Dios: Señor, perdona el pecado de tu pueblo, o si no, bórrame del libro que tú has escrito. Podemos ver la característica, el amor, la misericordia que tiene el siervo de Dios para con las almas, para con el pueblo. Cuando alguien comete algo desagradable, no se goza, sino que se entristece y empieza a interceder por aquella persona. Vemos también el carácter que tuvo Ezequiel. En Ezequiel capítulo 11 dice que un ángel estaba atravesando con su espada por medio de Jerusalén, y es allí donde Ezequiel da un grito y dice: ah, Señor, ¿vas a terminar con todo tu pueblo? Vemos, hermano, que el siervo de Dios se puso triste, se angustió al ver que el pueblo de Israel estaba cayendo. Vemos otro ejemplo en el libro de Nehemías capítulo 1, donde Nehemías le pregunta a sus hermanos sobre Jerusalén, sobre los hermanos que estaban allí en Jerusalén. Y aquellos hermanos le dijeron: Nehemías, los muros de Jerusalén fueron derribados, las puertas fueron prendidas a fuego, y el pueblo de Israel fue cautivo en la tierra de Babilonia. Y dice que Nehemías, cuando escucha aquellas palabras, se tira de rodillas y empieza a pedir por el pueblo, diciendo: Señor, ten misericordia, y reconociendo que habían pecado. Un ejemplo tan claro tenemos aún en nuestro Señor Jesucristo, cuando sus discípulos entraron en la ciudad de Samaria y no la habían recibido. Dice que estaban allí hablando con sus discípulos, y los discípulos dicen: Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Dice que el Señor se da vuelta y le dice: ¿de qué espíritu sois vosotros? Porque el Hijo del Hombre no vino para que las almas se pierdan, sino para que las almas se salven. Hermanos, y mirando todos estos ejemplos a través de la palabra de Dios, podía ver el carácter de los siervos de Dios, un carácter de amor, un carácter de misericordia. Ese es el verdadero carácter que un siervo de Dios tiene que tener. No tiene que gozarse cuando una persona se equivoca. No tiene que gozarse cuando una persona erra en el camino. No tiene que alegrarse cuando una persona, hermano, comete pecado. Que Dios nos ayude. Algunos, hermano, cuando ve una persona que cae, algunos ya están ahí preparados. No, yo sabía que iba a caer. Yo sabía que no iba a durar mucho. Yo sabía, si ya lo veía, que no estaba firme. Y empiezan a hablar de esa manera. Hace poco conversaba con unos hermanos, y como dije recién, cuando yo veo que una persona está allí un poco quedada en el camino del Señor, o cuando veo que una persona ha dejado al Señor,
me causa tanta tristeza, me causa tanto dolor en mi corazón y pido fuerza a Dios, porque soy consciente que estoy también propenso, a caer. Por eso pido misericordia y pido ayuda a Dios para que Él me mantenga, para que Él me ayude. Y también pidiendo por aquellos hermanos que se han apartado. Quisiera compartir un versículo de la palabra. Como dije recién, todo lo que cité recién verbalmente fue para que nosotros miremos el carácter que tiene que tener el siervo de Dios. Un carácter de misericordia, un carácter de amor, un carácter, hermano, que cuando ve una persona que se está quedando, se duela. Eso vamos a estar mirando la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 1. Vamos a mirar rápidamente, hermanos. Tal vez no vamos a dar mucha explicación, sino que vamos a mirar rápidamente en qué condición se encontraba el pueblo de Dios. Dice así la palabra de Dios, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Acuérdate, oh Jehová, de lo que no nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a los extraños, nuestra casa a forastero. Huérfanos somos sin padre, nuestra madre son como viuda. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegró como un horno, y a causa del ardor del hambre violaron a las mujeres de Sión, a las vírgenes en la ciudad de Judá, y a los príncipes colgaron de las manos. No respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en las puertas, los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Porque por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, oh Jehová, permaneces para siempre, y tu trono de generación en generación, porque no te olvidas completamente de nosotros y nos abandona tan largo tiempo. Vuélvenos, oh Jehová, a ti nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera.
Amén a la palabra de Dios. Hermanos, al leer este capítulo de Lamentaciones, si bien el libro de Lamentaciones es el libro que escribió el profeta Jeremías, viendo la condición o los momentos tan difíciles que pasaba el pueblo de Dios, acá vemos que el pueblo clamaba a Dios y decía: acuérdate, oh Jehová, de las cosas que nos sucedieron. Dice que la heredad ha pasado a los extraños. Dice que eran huérfanos sin padres, se sentían tan solos, se sentían tan desamparados. El pan dice que tenían que traer con esfuerzo, el agua. Dice que las mujeres eran violadas allí en las ciudades de Judá. Hermano, estaba pasando una angustia tremenda el pueblo de Dios. Un pueblo que había recibido tantos beneficios de parte de Dios. Un pueblo que cuando tenía que salir a pelear, clamaba a Dios y Dios salía como poderoso gigante para pelear por su pueblo. Dios sacaba victorioso a su pueblo. El pueblo allí en el desierto tuvo hambre, Dios le dio de comer 40 años a su pueblo allí en el desierto, pan del cielo. El pueblo tuvo sed y allí dice que le dio de beber de aquella roca. Imagínense en el desierto donde no hay producción, donde no hay agua, donde, hermano, es algo imposible que una persona pueda sobrevivir en el desierto. Pero es allí donde la mano poderosa de Dios estaba para sustentar a su pueblo. Cuánto beneficio tenía su pueblo de parte de Dios. Pero aquí vemos a un pueblo desolado, un pueblo solo, un pueblo huérfano, a un pueblo que tenía que trabajar para poder obtener el pan, que tenía que trabajar para poder obtener agua. Y dice que cuando miraban allí en las ciudades, veían a los príncipes, hermano, que estaban colgados de sus manos. Dice que el rostro de los ancianos, de los viejos, no respetaban, sino que la abofeteaban, lo golpeaban. Y dice que los que estaban en la puerta ya no se los veía, los ancianos que eran porteros, dice que ya no se los veía. Los jóvenes que estaban allí en el área de las alabanzas, dice que ya no estaban. Hermanos, y yo me imagino esta situación que el pueblo de Dios estaba pasando y me causa tanta tristeza, me causa tanto dolor en mi corazón, porque es un versículo donde refleja la vida de muchos cristianos que se han apartado, que cuando estaban allí en la presencia de Dios no le hacía falta nada, que cuando estaban allí en la casa del Padre no le hacía falta nada, que cuando, gloria a Dios, estaban allí en el templo, estaban orando, estaban cantando, estaban gozosos, alegres, sirviendo a Dios. Pero cuando el hombre empieza a darle la espalda al Señor, cuando el hombre se empieza a alejar de la presencia de Dios, es ahí cuando el hombre queda solo. Es ahí cuando el hombre queda huérfano. Es ahí cuando el hombre queda totalmente desamparado. Porque Dios no se aleja del hombre, el hombre se aleja de Dios. O el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Hermanos, y es algo tan triste que la persona se aleje de la presencia de Dios. Vemos ejemplos tan claros de la parábola del hijo pródigo que
El hijo estaba en la casa del padre, tenía todos aquellos beneficios, tenía alimento, tenía comodidad. Hermano, pero cuando sale de la casa del padre pensó que podía llevar el mundo por delante y un tiempo anduvo bien, contento, gozoso, contento con la vida, llena de placeres que estaba llevando. Pero un día se encontró allí solo, hambriento, en aquel chiquero de los cerdos. No estaban sus amigos, no estaban aquellas personas cercanas. No había nadie. Se encontró en una soledad y su corazón se encontró totalmente vacío, necesitado. Hermano, muchas veces cuando la persona, el joven, la jovencita, se aleja de la presencia de Dios, se aleja del Señor, muchas veces parece que las cosas salen bien. Muchas veces el amigo, la amiga está allí, me hace el aguante, como quien dice, y andamos en deleites y andamos en placeres. Pero va a llegar ese día que nos vamos a encontrar totalmente solo. Va a llegar ese día donde nuestro corazón va a estar tan necesitado que las cosas de este mundo no lo van a poder saciar, que los vicios de este mundo no lo van a poder saciar. Y es necesario que volvamos a la casa del Padre, es necesario que volvamos a la presencia de Dios. Hermanos, pero como dije recién, yo me imagino la situación que el pueblo estaba pasando en este capítulo. Un momento tan crítico, tan angustiante, tan desolador. Verlo, aquel pueblo que un día tenía todo, verlo estar allí como esclavo, sufriendo. Ver que los ancianos un tiempo estaban allí en la puerta, ahora no lo veo que están en la puerta. Vemos que los jóvenes en aquel entonces estaban alabando, glorificando a Dios, pero ahora no lo veo que están alabando al Señor. Y como dije recién cuando empecé, cuántas personas que yo conozco que en un momento estaban en la puerta sirviendo a Dios, que en un momento estaban allí cantando, alabando a Dios, que estaban trabajando en la obra de Dios, que cuando había campaña, cuando tenían varios eventos, estaban allí colaborando, trabajando, contento. Hoy en día no lo veo, hoy en día se han apartado. Y como dije recién, muchos tal vez se pueden gozar, se pueden alegrar, pueden decir, yo sabía que no iba a permanecer, yo sabía que se iba a alejar. Y hasta muchas veces se pueden gozar. Pero como dije recién, el carácter que tiene que tener un siervo de Dios tiene que ser un carácter misericordioso, un carácter de amor, que se tiene que doler cuando una persona se aleja, que tiene que estar entristecido cuando una persona se aleja. Al principio del video expliqué y di ejemplos de la forma que actuó Nehemías, de la forma que actuó Moisés, de la forma que actuó Ezequiel, de la forma que actuó Esdras, hermano, de la forma que actuó nuestro Señor Jesucristo mismo, con un carácter misericordioso, un carácter amoroso. Por eso no nos puede alegrar, no nos puede gozar cuando una persona se aleja de la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude. Llevaron a los jóvenes a moler en el versículo 13 y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en las puertas. ¿Cuántas personas que usted conocía o conoce que siempre estaban allí sirviendo a Dios, que siempre estaban allí haciendo algo en la obra de Dios? Personas que tal vez usted conoce que de niño iban a buscar a Dios y alababan al Señor. Hoy en día no están. Hoy en día se apartaron.
Al finalizar del versículo 14 dice: los jóvenes dejaron sus canciones. Que el Señor nos ayude. Personas que con un talento tan sobresaliente y una gracia tan sobresaliente de parte de Dios, que cuando empezaban a cantar la gloria de Dios caía, que cuando empezaban a tocar sus instrumentos sucedía lo que sucedía cuando David tocaba el arpa, que cuando David tocaba el arpa dice que ese espíritu inmundo que estaba en la vida de Saúl huía. Personas que cuando cantaban al Señor los muros eran derribados. Personas que cuando cantaban al Señor había un temblor, una gloria de parte de Dios. Como lo que sucedió allí en la cárcel con Pablo y Sila, que cuando ellos empezaron a cantar himno a Dios, los cimientos de la cárcel empezó a temblar, las cadenas caían de sus manos y las puertas se abrían. Cuántas cosas, hermanos, sucedían cuando aquellas personas alababan a Dios, y hoy en día no lo están haciendo. Hoy en día se fueron, hoy en día se apartaron. Cesó el gozo de nuestro corazón. Ese gozo, esa alegría que aquellos hombres tenían cuando cantaban al Señor, ese gozo no estaba. En el libro de Salmo nos habla que cuando ellos estaban cautivos allí junto al río, dice que le pedían que canten sus himnos. Y ellos decían: ¿cómo nosotros vamos a cantar si somos esclavos? Estamos bajo cautiverio. Y dice que colgaban sus arpas. Hermano, y eso es algo tan triste. Personas que colgaron sus arpas, que colgaron sus instrumentos. Esos mismos instrumentos que un día alababan al Señor. Esos mismos instrumentos que un día llevaban a la iglesia, hoy en día se encuentran colgados. Hoy en día se encuentran allí llenos de polvo. O hasta en otras ocasiones, esos instrumentos que un día fueron consagrados para Dios, para el servicio de Dios, hoy lo están usando para cantar músicas de este siglo, de este mundo. Es algo tan triste, todas esas cosas. Que Dios nos ayude. En el Salmo dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y dice que ellos se llenarían de risa y su boca de su alabanza. Que el Señor nos ayude. Aquellos que tal vez están cautivos en este mundo, en los vicios. El pastor de pastores te está buscando, te está llamando. Tú que tal vez en un momento te detuviste a mirar este video. Tú que tal vez un día alababas, cantabas al Señor, pero hoy no lo haces. Tal vez te detuviste a mirar. En esta noche te quiero decir que el pastor de pastores te está buscando. El pastor de pastores te está llamando. Hay una iglesia que te está esperando. Hay unos hermanos que están orando por tu vida. Hay un siervo que está intercediendo como intercedía Moisés.
Hay un siervo que está dolido, como estaba Nehemías, como estaba Esdra. Porque ese es el carácter verdadero que un siervo de Dios tiene que tener. Un dolor cuando las almas se apartan. Una tristeza cuando las almas se apartan. Que Dios nos ayude. Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Hermanos, es una palabra tan clara, una palabra donde nos muestra la misericordia y el amor y la paciencia de nuestro Dios. Una parábola donde nos da a conocer que si un pastor tiene 100 ovejas, pero se da cuenta que le falta una, dice: ¿acaso no deja las 99 y va en busca de la que se le había perdido? Y empieza a buscarlo en los montes, empieza a buscarle en la calle, empieza a buscar en ciertos lugares aquella oveja que se le perdió. Y dice que cuando encuentra, se goza, se alegra, porque aquella oveja que había estado perdida hoy puede estar nuevamente en el redil. Tú que te has perdido, tú que te has apartado, tú que tal vez dices: yo ya no tengo más perdón, no sé si el Señor me va a perdonar, no sé si el Señor me va a recibir, porque yo me alejé, yo le decepcioné, yo pequé. No sé si el Señor me va a perdonar de las cosas que yo hice. En esta noche te quiero decir que el pastor de pastores te está buscando. El pastor de pastores te está buscando allí en los montes, en las calles. No sé dónde tú te encuentras en esta noche. Tal vez te encuentras allí en el hogar, tal vez te encuentras allí en la casa de algún familiar. Tal vez te encuentras allí afuera de tu casa triste, llorando, porque te encuentras solo, sientes un vacío. Las cosas de este mundo no pueden darte la felicidad. Tal vez te encuentras en ese lugar. En esta noche yo te quiero decir que el pastor de pastores te está buscando, te está llamando, quiere que vuelvas. Quiere que vuelva nuevamente a la obra, quiere que vuelva nuevamente a su presencia. Quiere que nuevamente vuelvas a alabarle, a glorificarle. Quiere que nuevamente vuelvas a su presencia. Por esto no dejes pasar esta oportunidad. No dejes pasar esta oportunidad que el Señor te está dando. El Señor te está llamando con voz amorosa, con voz de misericordia. El Señor te está buscando en esta noche. Por eso tú que estás del otro lado, que tal vez te alejaste, te apartaste, que tal vez en un momento fuiste un poco débil y caíste,
y pecaste. Y tal vez dice, bueno, yo no tengo más perdón. Ay, perdón, la sangre de Cristo está fresquita. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar los pecados. En Primera de Juan la palabra de Dios nos habla y nos dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios y la verdad no está en nosotros. Pero si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. Y estas cosas os escribo, hijitos, que si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que si hemos pecado, si hemos hecho lo malo delante de la presencia de Dios, hay un abogado que puede interceder, hay un abogado que puede abogar nuestra causa. Y en esta noche podemos presentarnos y decirle, Señor, yo te he fallado, he pecado, Señor, yo me aparté de tus caminos, Señor. Pero perdóname, ayúdame, Señor. Y el Señor le va a perdonar, el Señor le va a ayudar, hermanos. El Señor nuevamente lo va a levantar. Pedro le había negado al Señor. Y Pedro merecía ser negado por el Señor. Porque la palabra del Señor nos dice que aquel que me negare, yo también le voy a negar delante de vuestro Padre que está en los cielos. Y Pedro le negó al Señor. Así que Pedro merecía ser negado por el Señor. Pero cuando se encontraba allí calentándose entre las brasas, en medio de aquellas personas que no pertenecían a los discípulos del Señor, Él estaba allí. Y dice que le decían, tú andabas con el Señor, tú eres uno de ellos. Y Pedro, no, yo no soy, no conozco a tal hombre. Y dice que Pedro lo negó al Señor. Y aún le decía, pero tú andabas con él porque aún hablas parecido. Y Pedro, blasfemando y maldiciendo, decía, yo no conozco a tal hombre. Y dice que cuando escuchó que el gallo cantó, se acordó de las palabras que Jesucristo le había dicho. Y dice que salió de en medio de la multitud y lloró amargamente. Tú tal vez andas allí entre medio de la multitud y algunos te dicen, pero tú eras cristiano, tú alababas al Señor, tú predicabas al Señor. Tal vez tú dices, no, pero yo ya me alejé, ya me alejé, ya dejé de congregarme. No, pero yo me acuerdo que tú cantabas. No, pero yo ya no voy más. El gallo está cantando en esta noche y te está haciendo acordar de las palabras que un día escuchaste allí en la iglesia. Y sé sabio como fue Pedro, que cuando él se acordó de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, él abandonó la multitud, él salió de aquella multitud y empezó a llorar amargamente. Tú sales en esta noche de en medio del pecado, en medio de los placeres, en medio de aquella rebeldía, sal en esta noche y vuelve a la presencia del Señor. Que el pastor de pastores te está esperando, te está llamando. Cuando el Señor se le aparece a sus discípulos, le dice, y aquí yo voy a Galilea. Dice, esperadme en Galilea, avisen a los discípulos y a Pedro también, dando a entender una confirmación de que Dios lo estaba restaurando, lo estaba levantando. Si tenemos esa misma actitud que Pedro, Dios tiene poder para afirmar nuestro corazón, nuestra vida. Pero no desaproveche, no deje pasar esta oportunidad, porque el pastor de pastores te está llamando. Oramos a Dios en esta preciosa noche. Padre de amor, de misericordia, hemos escuchado tu palabra. Tu palabra, Señor, que tú nos hablaste
que tú estás buscando aquella oveja perdida, aquella oveja que un día pertenecía al redil, aquella oveja que un día andaba allí con el redil, que andaba con las demás ovejas, pero un día por cierto motivo se descaminó, se descarrió, se alejó del redil, se alejó del pastor. Pero tu palabra nos ha dado a conocer en esta noche que tú estás buscando aquella oveja que un día cantaba, aquella oveja que un día estaba allí en el templo, estaba en la iglesia con los hermanos, con las hermanas, trabajando, colaborando, alabando, predicando al Señor. Pero hoy en día se ha apartado, se ha alejado, pero tú estás buscando aquella oveja descarriada, Señor. Algunos tal vez se gozaron, se alegraron porque ciertas personas se fueron, se alejaron. Y aún hacían burla y decían, pero yo sabía que no iba a perseverar, yo sabía que no se iba a firmar, yo sabía que se iba a alejar. Pero los siervos de Dios no estamos para esas cosas, los siervos de Dios estamos para afligirnos delante de la presencia de Dios y pedir misericordia por aquella persona, por aquella oveja. Los siervos de Dios estamos para salir en busca de aquella oveja que se descarrió, que se perdió. Por eso, hermano, hermana, amigo, amiga, que tú te encuentras descarriada, que tú te encuentras alejada delante de la presencia de Dios. En esta noche vuelve en esta noche. Dile, Señor, perdóname, te pido perdón porque me alejé de tu presencia. Me alejé, Señor, de tu presencia. Perdóname, Señor. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Afirma mi corazón, Padre. Ayúdame a poder serte fiel, Señor. Ayúdame a poder vencer todo lo que el mundo me presente, Señor. Yo quiero servirte, Padre. Como dice ese himno, Jesús, yo he prometido servirte con amor, pero concédeme tu gracia, Señor. Cuánto hemos prometido servirle al Señor con amor, pero parece que nos olvidamos de aquella promesa. Pero en esta noche te pedimos que tú nos alcances de tu gracia, esa gracia que nos ayuda a vencer, esa gracia que nos levanta, esa gracia, Señor, que nos encamina a tu voluntad. Alcánzanos de esa gracia, derrama de esa gracia sobre nuestra vida, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo de Nazaret. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Jesús. Hágase conforme a tu voluntad divina, mi Cristo. Amén y amén. Nuestra hermana Cintia Irigoyen dice, hermano, le pido que pueda orar por mí. Quiero volver a la iglesia y me cuesta mucho. Estoy apartada hace mucho. Hermana Cintia, el pastor de pastores le está buscando. El pastor de pastores dio su vida, derramó su sangre por usted. Por eso, haga como Pedro. Haga como Pedro, derrame su corazón, derrame su alma delante de la presencia del Señor. Pídale ayuda al Señor. El Señor le va a ayudar, el Señor le va a fortalecer. Busque una iglesia allí donde se predique la palabra. Venza en el nombre de Jesús, vaya a hacer que sea la iglesia. Cuando usted tome la decisión de ir a la iglesia, se le van a presentar miles de problemas. Cuando usted diga, hoy voy a ir a la iglesia, se va a levantar hasta el perro, hermana. Pero es allí, en el nombre de Jesús, venza. Sé que le cuesta mucho, sé que le es difícil. Yo pienso que cuando el hijo pródigo tomó la decisión de volver, se le cruzó muchos pensamientos. Capaz que le dijo, pero ¿cómo voy a volver si yo le pedí la herencia a mi padre? ¿Qué le voy a decir? Que malgasté toda la herencia. ¿Qué va a decir mi hermano? ¿Qué van a decir los empleados? ¿Qué van a decir?
Ah, volvió la hermana. Ah, tuvo que volver. No, reprenda esa clase de pensamiento en el nombre de Jesús. Porque los verdaderos siervos de Dios le van a estar esperando con los brazos abiertos. Se van a sentir gozoso, alegre de que usted ha podido vencer y ha podido llegar a la presencia del Señor. Por eso, hermana Cintia, le animo en el nombre del Señor que pueda vencer, que pueda seguir, que pueda afirmar su vida y pueda volver a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Cristo vive, dice, tú eres especial para Cristo. Y es así, somos especial. Tal vez la sociedad no nos valora, tal vez la sociedad no nos da ni 2 pesos. Tal vez la sociedad quiere la muerte de aquel drogadicto, de aquella persona que comete algo malo. Tal vez la sociedad le maldice y desea la muerte. Pero para Jesucristo somos especial porque Él dio su vida por nosotros. Por eso les animo a que sigan adelante, y aquellos que se han apartado les animo a que vuelvan, a que regresen a la presencia del Señor. Que Dios los bendiga grandemente en esta preciosa noche. Y así, hermanos, nos despedimos con el tema musical que hemos puesto al principio de este vivo.
gloria a Dios, que Dios lo bendiga grandemente en esta preciosa noche. Nuestra hermana Tuti Rodríguez dice: bendiciones, hermanos, que Dios bendiga a la hermana Tuti Rodríguez en esta noche. Nuestra hermana Isabel Mica dice: muchas bendiciones, hermanos, que Dios bendiga a nuestra hermana Isabel desde Santiago del Estero. Nuestro hermano Felipe Navarros dice: Dios te bendiga, hermano. Acá estamos en familia escuchando hermosa la palabra del Señor, tan especial para estos tiempos. Amén. Es así, gloria a Dios, es una palabra que es muy especial para estos tiempos donde muchos se están alejando, se están apartando del Señor, pero como siervo del Señor es deber de dar a conocer de que Jesucristo lo está buscando, de que Jesucristo lo está esperando para que vuelvan a su presencia. Dios bendiga a nuestro hermano Felipe, nuestra hermana Alejandra, sierva del Señor, a los hermanos, nuestra hermana Priscila, nuestra hermana Cecia, que están allí también escuchando, seguramente que Dios lo bendiga grandemente. Y bueno, hermano, así me despido con la paz de nuestro Señor Jesucristo.